La Guerra Fría fue un periodo de tensión política, económica y militar entre el bloque occidental liderado por Estados Unidos y el bloque oriental liderado por la Unión Soviética, que tuvo lugar desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1947 hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991. Aquí tienes una visión general detallada de sus aspectos más importantes. Contexto histórico. Orígenes. Final de la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. La Guerra Fría surgió en el contexto de las relaciones deterioradas entre los antiguos aliados, Estados Unidos y la Unión Soviética, después de la derrota de la Alemania nazi. División de Europa. Europa quedó dividida en dos esferas de influencia. La parte occidental, bajo la influencia de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, y la parte oriental, bajo la influencia soviética. Principales características. Ideológicas. Capitalismo vs comunismo. El conflicto fue, en gran medida, una lucha ideológica entre el capitalismo liberal, promovido por Estados Unidos, y el comunismo marxista-leninista, defendido por la Unión Soviética. Propaganda. Ambas superpotencias utilizaron extensamente la propaganda para promover sus ideologías y demonizar a la otra. Militares. Carrera armamentista, una competencia por la superioridad militar, incluida la acumulación de armas nucleares. Momentos claves incluyen: desarrollo de la bomba atómica 1949, la Unión Soviética probó su primera bomba atómica, lo que puso fin al monopolio nuclear de Estados Unidos. Crisis de los misiles en Cuba 1962, un momento crítico cuando la instalación de misiles soviéticos en Cuba llevó al mundo al borde de una guerra nuclear. Guerra proxy, conflictos indirectos a través de guerras subsidiarias en terceros países, como Guerra de Corea, 1950 a 1953. Norte comunista contra sur capitalista. Guerra de Vietnam, 1955 a 1975. Apoyo estadounidense al gobierno de Vietnam del Sur contra la insurgencia comunista del Vietcong y Vietnam del Norte. Políticas. Doctrina Truman 1947, política estadounidense de contener el comunismo apoyando a países que resistían la influencia soviética. Plan Marshall 1948. Programa de Ayuda Económica de Estados Unidos para la reconstrucción de Europa Occidental. Pacto de Varsovia 1955, alianza militar de la Unión Soviética y sus estados satélites en respuesta a la OTAN. Económicas. Competencia tecnológica y espacial. Carrera espacial, rivalidad por la supremacía en el espacio. Hitos importantes incluyen: lanzamiento del Sputnik 1957, primer satélite artificial de la Unión Soviética. Llegada del hombre a la Luna 1969, Apolo 11 de Estados Unidos. Ayuda económica y desarrollo, influencia a través de la asistencia económica a varios países del tercer mundo. Momentos decisivos. Años 1970 y detente. Relajación de tensiones, detente periodo de reducción de tensiones durante los años 1970 con acuerdos de control de armas como los tratados SALT, Strategic Arms Limitation Talks. Años 1980 y el final de la Guerra Fría. Reagan y la Iniciativa de Defensa Estratégica 1983, intento de Estados Unidos de desarrollar un sistema de defensa antimisiles. Perestroika y Glasnost, reformas de Mikhail Gorbachov en la Unión Soviética. Caída del muro de Berlín 1989, simbolizó el fin de la influencia soviética en Europa del Este. Disolución de la Unión Soviética 1991, marcó el fin oficial de la Guerra Fría. Consecuencias. Desintegración de la Unión Soviética, Rusia y otras repúblicas soviéticas se independizaron. Cambio en la política mundial, fin de la bipolaridad y comienzo de la unipolaridad con la hegemonía de Estados Unidos. Transformaciones en Europa del Este, transición de muchos países del comunismo al capitalismo y la democracia. La Guerra Fría dejó una profunda huella en la política, la economía, la cultura y la tecnología mundial, cuyas repercusiones se sienten hasta hoy. Contexto histórico. Conferencias de Yalta y Potsdam.
Conferencia de Yalta, febrero de 1945. Los líderes aliados, Roosevelt, Churchill y Stalin, se reunieron para planificar el futuro de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Se acordó la división de Alemania en zonas de ocupación y la organización de elecciones libres en Europa del Este. Conferencia de Potsdam, julio-agosto de 1945. Las tensiones aumentaron debido a las diferencias sobre el futuro de Alemania y Europa del Este, y la falta de confianza entre los líderes, Truman, Churchill/Attlee y Stalin. Principales características. Políticas de contención. Doctrina Truman 1947. Esta política estadounidense se enfocaba en contener la expansión del comunismo apoyando a países que resistieran la influencia soviética, como Grecia y Turquía. Cominform 1947, Oficina de Información Comunista creada por la Unión Soviética para coordinar los partidos comunistas de Europa. Planes de ayuda económica. Plan Marshall, 1948 a 1952. Estados Unidos proporcionó más de $12.000 millones para la reconstrucción de Europa Occidental, lo que también ayudó a frenar la expansión del comunismo. Consejo de Ayuda Mutua Económica, COMECON, creado por la Unión Soviética para coordinar la economía de los estados socialistas en respuesta al Plan Marshall. Conflictos y crisis. Crisis de Berlín. Bloqueo de Berlín, 1948 a 1949. La Unión Soviética bloqueó el acceso a Berlín Occidental en un intento de forzar a las potencias occidentales a abandonar la ciudad. Estados Unidos y sus aliados respondieron con un puente aéreo para suministrar alimentos y combustible. Construcción del Muro de Berlín 1961. La República Democrática Alemana, con el apoyo de la Unión Soviética, construyó un muro para evitar la fuga de ciudadanos hacia Berlín Occidental. Crisis de los misiles en Cuba 1962. Instalación de misiles soviéticos. La Unión Soviética instaló misiles nucleares en Cuba, lo que llevó a una confrontación directa con Estados Unidos. Bloqueo naval. Estados Unidos estableció un bloqueo naval alrededor de Cuba para evitar la llegada de más misiles soviéticos. Resolución. La crisis se resolvió cuando la Unión Soviética acordó retirar los misiles de Cuba a cambio de que Estados Unidos no invadiera la isla y retirara sus misiles de Turquía. Carrera espacial. Sputnik 1957, el lanzamiento del primer satélite artificial por la Unión Soviética marcó el inicio de la carrera espacial. Primer hombre en el espacio 1961, Yuri Gagarin, cosmonauta soviético, fue el primer ser humano en orbitar la Tierra. Apolo 11 1969, Estados Unidos logró el primer alunizaje tripulado con Neil Armstrong y Buzz Aldrin, un gran triunfo en la carrera espacial. Espionaje y operaciones encubiertas. Agencias de inteligencia, la CIA, Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y la KGB, Comité para la Seguridad del Estado, de la Unión Soviética jugaron roles cruciales en el espionaje y las operaciones encubiertas. Casos famosos de espionaje. Caso Rosenberg 1951. Julius y Ethel Rosenberg fueron ejecutados en Estados Unidos por espionaje a favor de la Unión Soviética. Caso de U-21960, un avión espía estadounidense U-2 fue derribado sobre territorio soviético, exacerbando las tensiones. Cultura y sociedad. Propaganda y medios de comunicación. Radio y televisión, ambos bloques usaron medios de comunicación para difundir propaganda. Radio Free Europe y Radio Liberty transmitían información occidental a los países del bloque soviético. Cultura popular, películas, literatura y música reflejaban y a menudo criticaban las tensiones de la Guerra Fría. Ejemplos incluyen las novelas de espionaje de John le Carré y las películas de James Bond. Deportes. Competiciones internacionales, los Juegos Olímpicos y otras competiciones deportivas fueron escenarios de rivalidad. En resumen, la Guerra Fría fue un periodo complejo y multifacético que influenció profundamente la política, la economía, la cultura y las relaciones internacionales del siglo XX, y cuyas consecuencias aún repercuten en el mundo actual.